Si tienen sus Biblias, por favor, busquen en Juan 18. Juan 18, es un privilegio poder abrir la palabra de Dios con ustedes y ver a nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que todos nosotros tenemos imágenes en nuestras mentes, tal vez por dibujos o por películas de guerras en tiempos pasados. Y pues cada tipo de soldado está ubicado en un lugar muy específico en el campo de batalla. O sea, hay estrategia en todo, ¿no? El arquero no va por delante de todos, o sea, los cañones, arqueros detrás y soldados enfrente. Todo en su debido lugar para ganar. Y pues, ¿dónde está el rey? Bueno, el rey sería lejos del frente de la batalla, en el lugar más protegido, atrás de sus soldados. El ejército protegía al rey, quien se quedaba en la parte más segura. Para poder llegar al rey, el enemigo tendría que matar a todos los soldados del rey. Así pasó en 1 Samuel, capítulo 31, con Saúl. El texto dice que los filisteos pelearon contra Israel y los soldados israelitas cayeron muertos. Ya Saúl queda indefenso, entonces terminó suicidándose. Porque el rey quería estar lejos, ¿no?, de la batalla, lejos del peligro. El peor ejemplo de eso es David, que cuando mandó a su ejército al campo de batalla, se quedó en su fortaleza, se quedó en casa. Pero el punto es de que los reyes humanos normalmente guiaban sus ejércitos desde atrás, lejos del peligro. Y claro, o sea, es lógico, ¿no? O sea, no querían morir. Pero Cristo, nuestro Rey, no guía desde atrás, sino que Él va delante de nosotros. Él enfrenta lo más difícil de la batalla, conquistando al enemigo. Les leo un poquito de Apocalipsis 19, Apocalipsis 19, 11, que describe la última batalla. Dice en Apocalipsis 19, 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito en que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, en su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor del ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es nuestro Rey, valiente, victorioso. Un Rey invicto que no tiene que quedarse atrás, sino que Él va delante, pues nadie puede contra Él. Él va adelante y su ejército le sigue. Ellos no le protegen a Él, Él los protege a ellos. ¿No? Es nuestro Rey. Y hoy tenemos la bendición de estudiar una historia realmente increíble, el arresto de Cristo. Y a primera vista tal vez pareciera una derrota, que Cristo es traicionado y arrestado por hombres débiles. No suena como un rey vencedor, pero veremos en las acciones y las palabras de Cristo que está totalmente en control y que va delante de sus discípulos para protegerlos. Él es quien gana esta guerra. Vimos en las semanas antepasadas, en el capítulo 17 de Juan, cómo Cristo tenía sus metas y expresaba sus metas al Padre. Y ahora en los capítulos del 18 al 21 veremos cómo Cristo cumple con esas metas. De que Él no es víctima de la cruz, Él hace todo voluntariamente para proteger y salvar a los suyos. Hermano Luis nos leyó de Isaías 50, donde Cristo dice,
de que dio su cuerpo a los heridores, que dio sus mejillas a los que le besaban la barba, de que Él se puso su rostro como un pedernal y obedeció a su Padre. Y veremos aquí en Juan 18 cómo Cristo protegió físicamente a sus discípulos, que nos revela una verdad eterna de que Cristo siempre protege a los suyos. Vamos a leer el pasaje, hermanos, Juan 18, 1 al 14. Vamos a dividirlo en tres maneras que Cristo nos protege. Tres maneras que Cristo garantiza nuestra protección. Cristo va delante de nosotros para protegernos. Cristo demanda nuestra protección y Cristo se entrega por nuestra protección. Cristo va delante, demanda nuestra protección y se entrega por nuestra protección. Leamos Juan 18. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Vamos a orar. Señor, queremos ver tu gloria. Así que te rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos capacite para ver la valentía de nuestro Cristo, quien da su vida para protegernos. Ayúdanos a seguirle, obedecerle. Lo pedimos para su gloria. Amén. Bueno, primera manera que Cristo nos protege es de que va delante de nosotros, se adelanta por nuestra protección. Un pequeño recordatorio del contexto. Recuerdan de que en el capítulo 17 Cristo intercede por los suyos, intercede por nuestra protección. Y ahora en el capítulo 18 veremos un ejemplo práctico de cómo Cristo protege a los suyos. Dice ahí en el versículo 1, habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Recuerden el contexto, comenzando con Juan 13, Cristo estuvo con sus discípulos en el aposento alto, comió la Pascua con ellos, lava sus pies. Luego Satanás entra en Judas y Judas sale para buscar a los alguaciles y los soldados para traicionar a Cristo. Al final del capítulo 4, Cristo sale del aposento alto y van caminando hacia el huerto de Getsemaní.
donde Cristo solía orar. Cristo básicamente consideraba el huerto como su hogar. Y llegando al torrente de Cedrón, para y ora a su Padre. Recuerdan, ya hace varias semanas hablamos de que el torrente de Cedrón se usaba como drenaje por la sangre de los sacrificios de la Pascua. Se estima, el estimado sería de que 250,000 de corderos fueron sacrificados durante la Pascua. Suena tal vez como algo exagerado, pero están alimentando a más de 1,000,000 de judíos. Entonces es un número razonable. Y Cristo obviamente viendo y oliendo toda esa muerte, recordando de que es el Cordero del Dios que está listo para ser sacrificado, para orar a su Padre en Juan 17. Y tan pronto termina su oración, luego entra en el huerto de Getsemaní. Debe ser ya la madrugada del día viernes. Cristo será crucificado dentro de muy pocas horas. Los otros evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, enfatizan la oración de Jesús dentro del huerto. Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Juan escribe décadas más tarde y enfatiza diferentes cosas. Entonces Juan, ya que acaba de enfatizar la oración sumo sacerdotal de Jesucristo, no menciona la oración de Jesús dentro del huerto, sino que enfatiza la manera en que Cristo protege a lo suyo. Y es interesante también pensar en por qué Cristo fue a ese huerto de Getsemaní. En particular, si Cristo sabe que Judas le busca para poder traicionarlo. Si lo pensamos, si Cristo quiere evitar la cruz, pues hubiera sido fácil. Huye de Jerusalén, va a un área gentil y se esconde. Pero va al huerto de Getsemaní, un lugar donde todos los evangelistas mencionan que era la costumbre de Cristo ir allí en las noches. ¿Por qué va ahí entonces? Bueno, versículo 2 es explícito. Que va allí porque también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. O sea, va al huerto, ¿por qué? Porque Judas conoce ese lugar, ¿no? Increíble, Cristo no está tratando de evitar la cruz. Está asegurando de que ocurra. Juan nos está mostrando la intención de Cristo, de que fue al huerto precisamente porque fue el lugar más fácil de encontrarle, que Judas no tendría que buscarle. Demuestra que Cristo está totalmente en control, no es víctima. Él va a la cruz voluntariamente, reflejando lo que dijo Jesús en Juan 10, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Entonces Juan está resaltando eso, que Cristo acepta, abraza la cruz de manera voluntaria. Versículo 3 agrega, Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Obviamente va de noche, y cuando obra el diablo, toda esa historia es una vergüenza, es un gran error judicial. Van bajo la oscuridad de la noche para arrestar a Cristo en secreto, un hombre no armado, que nunca ha sido violento, que todos los días estaba enseñando en público. Desde que todo el caso contra Cristo fue ilegal, va en contra de las leyes de Roma, va en contra de las leyes de la ley de Moisés. Pero interesante de que fue con tantas personas. Dice ahí de que va con una compañía de soldados. Según los historiadores, esos serían 600 soldados. Y luego la policía de los judíos, los alguaciles y otras personas que seguramente seguían. ¿Por qué con tanta gente? Bueno, de que si pensamos un poco en el contexto, el primer día de la Semana Santa
hubo una multitud grande siguiendo a Jesucristo, gritando, Hosana, Hosana, llamándole rey. ¿Y qué hizo Jesucristo? Entró en el templo y lo limpió. Recuerdan, en Mateo 21 dice que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto causó muchísimo escándalo, ¿no? Porque el templo era inmenso. Yo creo que muchas veces cuando leemos esta historia pensamos de que Cristo entra en un patio pequeño como el patio detrás de tu casa y como que hay unas personas ahí vendiendo y corre, corre, y como que lo saca del jardín. Pero no es así. El patio del templo es gigantesco. El patio del templo de Herodes medía 36 acres, que sería 150,000 metros cuadrados. Que si no son muy buenos con los números, para darles una idea, todo el campus de Grace Church, esto es la iglesia, el seminario, el estacionamiento, todo mide 7 acres. Menos de 20% de lo que mide el patio del templo de Herodes. Estamos hablando de que fácilmente entra más de 50,000 personas en ese patio. Y Jesucristo limpió todo. Ahora, la misión de los soldados romanos es mantener la paz, ¿no? Entonces, cuando ellos escuchan la mentira de los líderes religiosos de que Cristo es un insurrecto, de que Cristo quiere derrumbar a Roma, de que quiere reemplazar al emperador, entonces, claro, este procurador romano seguramente manda esa cantidad, toda una compañía de soldados romanos. Mateo lo llama una multitud que iba para arrestar a Cristo. Entonces tenemos dos grupos, tenemos los soldados romanos, una compañía, y luego también tenemos los alguaciles de los sacerdotes y fariseos. Los alguaciles serían la policía judía del templo. Entonces, entre los soldados y los alguaciles, estamos hablando tal vez hasta 1,000 personas que van. Que realmente para nosotros que conocemos a Cristo, es totalmente absurdo. Cristo está, sin estar armado, como dije, está enseñando todos los días en el templo. Pero Juan enfatiza esto, de que lo hacen en secreto, lo hacen bajo la oscuridad de la noche y supuestamente bajo el pretexto de evitar una insurrección, pero todo es una farsa. Y Juan nota que van con armas, van con linternas y van con antorchas, enfatizando esa escena de que van a buscar a Cristo como un criminal, van en búsqueda de él, todo ilógico. En particular cuando pensamos de que hombres pecaminosos van buscando con linternas a la luz del mundo, Jesucristo, que rechazan, de que el pecado nos hace tontos e ilógicos, como veremos más tarde. Entonces, todo el ejército de soldados, toda la policía llega ahí y versículo 4 dice esto. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de venir, otra vez Juan está enfatizando que Cristo no era víctima. Cristo sabe exactamente lo que viene, lo abraza. Ahora, creo que muchas veces para explicar un pasaje así acudimos a la deidad de Cristo, de que Cristo es omnisciente, Cristo sabe todo, y esto es cierto, claro. Pero el versículo no se lee así. Juan está enfatizando la genuina humanidad de Cristo. Está hablando de Cristo como hombre que va a morir en lugar de hombres, de que sabe lo que tiene que pasar, lo que había de sobrevenir. ¿Cómo es de que el hombre Jesucristo supo todo lo que le iba a sobrevenir? Bueno, sabe todo porque ha estudiado el Antiguo Testamento, que ha profetizado todo, ¿no? Sabe que Judas le va a traicionar,
porque David lo profetizó en el Salmos 41. Sabe que Judas lo va a traicionar por 30 piezas de plata, porque Zacarías lo menciona. Sabe que sus discípulos todos le van a abandonar, porque Zacarías también lo profetizó. Sabe que va a ser golpeado, ya lo leímos en Isaías 50. Sabe que van a mentir en su caso. Saben que los soldados van a echar suertes para no romper su manto, Salmo 22. Sabe que va a ser desamparado por su padre, Salmo 22. Sabe que va a ser crucificado por el pecado de su pueblo, Isaías 53, y podríamos seguir. O sea, hay muchísimas profecías cumplidas en la cruz. Y sabiendo cada uno de esos detalles, sabiendo exactamente lo que va a pasar, así como presenté en la introducción, el ejército enemigo se acerca. Cristo sabe lo que viene. Y miren lo que dice al final, versículo 4. Se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Ese es un rey guerrero, sin temor. Salió a su encuentro. El griego es explícito de que no se adelantó en hablar. Se adelantó en que caminó hacia ellos. Dejó a sus discípulos atrás y se acercó al ejército de ellos. Se ve la determinación, la valentía de Cristo, que está en completo control. Es el mismo verbo que encontramos en el versículo 1, que se traduce allí: salió, que caminó hacia ellos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué va delante de sus discípulos? Bueno, para hacer la pregunta: ¿a quién buscáis? Y entonces, ¿por qué pregunta a quién buscáis? Para proteger a los suyos. Había orado ya, había intercedido por ellos, había pedido su protección, ahora actúa para protegerlos. ¿No? Pregunta a quién buscáis para que ellos digan: Jesús Nazareno, y ahora los discípulos pueden salir en paz, tranquilos. Los soldados romanos no tienen orden de detención, no tienen arresto contra los discípulos, solamente contra Cristo. Entonces Cristo va adelante para ser arrestado solo y así proteger a los suyos. Él va a morir en la cruz solo para que los discípulos no tengan que morir. Es realmente increíble ver cómo Cristo protege a sus discípulos aquí. ¿Ves lo que les dije al principio, de que esta narrativa es un ejemplo concreto, físico, que demuestra la actitud de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros en el día de hoy? Un ejemplo físico de lo que Cristo hace hoy en el cielo por nosotros, que va delante de nosotros, que nos busca, ¿no? Que cuando estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo se adelantó. Cristo vino, Cristo murió por ti, por mí, para protegernos de la ira venidera de Dios. Cristo nos protege al adelantarse e ir delante de nosotros. Una bendición. Segunda manera que Cristo nos protege. Versículo 5. Cristo demanda nuestra protección. Cristo demanda nuestra protección. Dice el versículo 5. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Bueno, ya lo vimos, ¿no? Que Cristo quiso que ellos dijeran que le buscan a Él, ¿no? Y es exactamente lo que pasó. Preguntó: ¿a quién buscáis? Ellos dicen: Jesús Nazareno. Y ahora puede decir: yo soy el que quieran. No esto. Yo soy Jesús Nazareno. ¿No? Y luego Juan repite, menciona una segunda vez que Judas estaba ahí con ellos. Ya lo sabíamos, entonces ¿por qué Juan lo repite? Porque quiere especificar, ser enfático, explícito, en que Judas está dentro del grupo que les pasa el versículo 6.